Empecé a escribir esto porque no podía dormir después de esa noche, porque las palabras de mi esposa seguían haciendo eco en mi cabeza. ¿Cómo reaccionarías tú si después de un turno de 14 horas, en medio de un calor infernal, la persona que se supone que te ama te recibe con un plato vacío y un eres adulto, cocínate? Yo, a mis 32 años, pensé que había construido un hogar, una familia. Pero ese comentario me cayó como una cubeta de agua fría y por primera vez vi algo que siempre estuvo ahí. Tal vez no era parte de su vida, sino solo el cajero automático que financia sus deseos. Me llamo David. Vivo en el norte de México, pero no importa tanto dónde, sino lo que pasa entre esas 4 paredes a las que llamábamos casa. Soy técnico en telecomunicaciones, trabajo en la calle, subido a torres con cables pesados, con la cara quemada por el sol. Mi esposa Linda tiene 29 años. Nos casamos hace 3 años. Ella llegó con 2 hijos de su matrimonio anterior, Ryan de 11 años y Sophie de 8. Yo no puedo tener hijos biológicos, algo que me costó aceptar, así que cuando ella apareció con esos 2 chiquillos, lo tomé como una oportunidad de ser padre. La historia estaba linda al principio. Yo me esforzaba, ellos me sonreían. Sentía que finalmente formaba parte de algo más grande. Cuando nos conocimos, 5 años atrás, todo era diferente. Ella trabajaba a tiempo completo como coordinadora de mercadotecnia y se defendía sola. Su ex marido era un fantasma que aparecía solo para causar problemas. No pagaba la pensión alimenticia como debería, desaparecía por meses y su única presencia era un resentimiento visible en ella. Yo había salido de una relación tóxica y estaba hambriento de estabilidad. Empezamos a salir, a compartir cenas en restaurantes baratos donde dividíamos la cuenta. Nos turnábamos para cocinar, cada quien aportaba lo suyo. Ella se veía exhausta, pero cuando sonreía, yo sentía que todo valía la pena. Mis amigos me decían que estaba loco por enamorarme de alguien con paquete incluido, pero a mí me hacía sentido. Me veía a mí mismo cambiando pañales y lo decía con orgullo. Entonces nos casamos y comenzó la vida en común. Linda decidió que quería trabajar menos para pasar más tiempo con Ryan y Sophie. Se lo debo a ellos, me dijo. Yo lo entendí porque los niños habían sufrido bastante con la ausencia de su padre. Ella se pasó al trabajo freelance, haciendo diseño gráfico, banners para negocios locales, logos sencillos. Yo asumí que podía encargarme de las finanzas mientras ella arrancaba su nuevo proyecto. Pensé que era temporal, que pronto se estabilizaría y podríamos compartir cargas como antes. Eso pensé. Ayer, sin embargo, me encontré arrastrando los pies hacia la cocina después de 14 horas en torres de telecomunicaciones. Fue uno de esos días en que la naturaleza te pone a prueba. El sol golpea a 35 grados, el equipo se avería en 3 lugares distintos y la empresa te pide milagros porque la gente necesita su internet y su celular. Me bajé de la última torre a las 10:15 de la noche, con las rodillas raspadas, los hombros adoloridos y el estómago vacío. Mientras manejaba de regreso a casa, no dejaba de pensar en abrir el refri y encontrar algún guiso recalentado. Ni siquiera tenía expectativas altas, con un poco de arroz y pollo frío me conformaba. Entré, me quité las botas sin encender las luces para no despertar a nadie y caminé a la cocina. Linda estaba lavando los platos. Vi un par de ollas vacías en la estufa, señal de que había cocinado. Escuché a los niños riendo bajito desde sus cuartos. Abrí la puerta del refrigerador y busqué ansioso. Nada. Solo yogures, jugo de naranja a medio tomar, verduras marchitas y la salsa que le gusta a Ryan para sus nuggets. La bandeja donde usualmente guardamos las sobras estaba vacía. La miré a ella, esperando una explicación o quizás su recomendación de qué calentar. No quedó algo de la cena. Pregunté intentando sonar amable, ni siquiera levantó la vista. Con un tono plano como quien habla del clima, soltó: «Eres un adulto, cocínate tú mismo». Fue como si alguien soltara un ladrillo sobre mi espalda, no porque no supiera cocinar. He sobrevivido solo, me he freído huevos miles de veces. Era la indiferencia, la falta de interés en cómo estaba, la frialdad. Me quedé parado, manos aún en la puerta del refri, tratando de procesar. Era en serio, después de 14 horas colgado en antenas, ¿esto era lo que me merecía? ¿Qué significa eso? Pregunté esperando quizá un perdona, estoy cansada o una risa nerviosa, pero ella se giró con un gesto de fastidio, con la mirada que se le dedica a un vecino inoportuno. Cené con los niños a las 6. No estás aquí, no tengo por qué esperar. No soy un restaurante que sirve a la carta. Quise explicarle que no planeo llegar tarde, que no me quedo horas extra por gusto, sino porque mis responsabilidades alimentan nuestras cuentas. Estaba trabajando desde las 6 de la mañana, empecé a justificarme. No pude salir antes. Ella se encogió de hombros.
Eso fue elección tuya, dijo. Nosotros tenemos una rutina. Esa palabra retumbó en mis oídos. Elección. Elegir quedarme en una torre hasta la noche era lo mismo que elegir pasar de ellos. Me sentí al borde de un precipicio. ¿Crees que quise trabajar 14 horas? Pregunté ya no tan tranquilo. Ella me miró como si fuera yo el problemático, como si fuera absurdo lo que decía. Elegiste ese trabajo, elegiste aceptar horas extra. No esperes que reorganice toda mi noche porque no sabes manejar tu horario. Quise recordarle que esa elección paga la hipoteca, su coche, el karate de Ryan, el ballet de Sofie, la ropa nueva que ella compra sin preguntar. Pero la rabia se mezcló con un agotamiento profundo. Me quedé sin fuerzas para pelear. Cerré el refrigerador, saqué pan y un frasco de mantequilla de cacahuate e improvisé un sándwich. Ella siguió lavando platos. Yo me lo tragué en silencio, con la garganta seca, mirando el suelo. Esa noche no dormí. Me acosté y sentí el sudor seco en mi piel, la respiración de ella al lado, ajena. La escena se repetía en mi cabeza una y otra vez. Su tono de fastidio, su indiferencia. Recordé a mi mamá guardándole un plato a mi papá después de turnos largos en construcción, sin verlo como sumisión, sino como cuidado. Recordé las veces que me quedaba dormido en el sofá esperando a que Linda regresara tarde de su oficina antes, y cómo me despertaba con un beso. ¿En qué momento había dejado de ser su compañero para convertirme en un huésped incómodo? Al día siguiente miré nuestras cuentas conjuntas. Vi de nuevo cómo cada mes salían los pagos de la hipoteca, la electricidad, el gas, el seguro del coche, la colegiatura de un campamento de verano. Todo con mi nombre en los recibos. Nunca lo hice de mala gana, siempre asumí que un matrimonio es un equipo, pero se empezó a sentir menos como un equipo y más como si estuviera patrocinando una vida que no era la mía. Recordé una escena de hace un mes. La mamá de Linda vino a visitarnos. Una mujer amable, pero con un ligero toque pasivo-agresivo, de esos que te hacen sentir siempre fuera de lugar. Nos sentamos a cenar los 5. Linda, su mamá, Ryan y Sofie compartían recuerdos, hablaban de primos que no conocía, del día en que Linda de niña se perdió en un parque. Yo intentaba sonreír y asentir. De pronto, la suegra sacó un álbum de fotos. Mira, Sofie, aquí tienes la misma sonrisa que tu mamá, dijo. Después se volteó hacia mí. ¿Verdad que sí, David? Puedes ver la semejanza familiar. Asentí, consciente de que no había una sola gota de mi sangre en esas fotos. Me sentí como un vecino invitado a ver fotos de un viaje ajeno. Nadie me miró raro. Era mi percepción la que se anudaba en la garganta. Pensé que quizá era inseguridad. Pero se sumaba a la sensación de esa noche del sándwich, que era un espectador más que un integrante. No quiero que suene a que me quejo por ser proveedor. Siempre me sentí orgulloso de poder sostener a mi familia. Lo que duele es ser invisible, que el sacrificio no sea visto como amor sino como responsabilidad y punto. Hace aproximadamente un año, cuando empecé a notar esta distancia, le mencioné a Linda la idea de ir a terapia de pareja. No para señalar culpables, sino para comunicarnos mejor. Estábamos en la sala una noche, los niños ya dormidos. Creo que podríamos beneficiarnos de hablar con un consejero, le dije. Ella soltó una carcajada corta. ¿Para qué? Respondió. No hay problemas. Estás creando problemas donde no existen. Me quedé callado sintiéndome ridículo. Quizá de verdad exageraba. Así que guardé mis dudas en el mismo cajón donde guardé mi sándwich de mantequilla de cacahuate. Los comentarios que recibí en un foro cuando conté la primera parte de esto, no como ahora, no con tanto detalle, me hicieron pensar. Muchos preguntaron si estos patrones se repetían en otras áreas. Decidí poner a prueba la situación, no por venganza sino por claridad. ¿Qué pasaría si hiciera exactamente lo que ella me dijo? Eres adulto, cocínate tú mismo. Tal vez estaba dependiendo demasiado de ser incluido, de que me cuidaran. Tal vez esperaba algo que ella no estaba dispuesta a dar, así que la semana siguiente cambié mi dinámica. El lunes salí temprano del trabajo y pasé por el supermercado. Compré cortes de carne de esos que suelo dejar pasar porque son caros. Agarré pasta artesanal, un pan de semillas, un vino barato pero decente. Compré para mí sin pensar en llenarla a la cena de todos. Llegué a casa y preparé un bistec jugoso con mantequilla, ajo y romero. Escuché el chisporroteo de la carne, el aroma inundó la cocina. Era un festín para uno. Linda estaba ocupada alimentando a los niños, sentados en la mesa con cuencos de macarrones con queso de caja. Pasé con mi plato y me senté en el patio a disfrutarlo. Ella me vio cruzar, frunció el ceño, pero no dijo nada. El martes tenía el día libre, algo raro en mi trabajo. Decidí despertarme temprano y hacerme un desayuno completo: huevos estrellados, tocino crujiente, pan tostado con mantequilla, café recién colado. La cocina olía a mañanas de domingo. Me senté a comer en silencio, leyendo las noticias en mi teléfono. Linda bajó en pijama y me miró sorprendida.
¿Y el mío?, preguntó como si fuera obvio que haría para todos. Levanté la vista, mordí otro bocado y repetí sus propias palabras sin sarcasmo, pero con un recordatorio implícito: eres adulta, cocínate tú misma. Podría describir con lujo de detalles la expresión en su rostro, pero basta decir que fue una mezcla de incredulidad y una chispa de ira contenida. Se quedó callada, dio media vuelta, agarró un yogurt de la nevera y volvió a subir. Yo terminé mi desayuno y lavé mi plato, disfrutando el eco de mis pasos en la cocina. Miércoles, ella mencionó que llevaría a los niños al estreno de una película de superhéroes. Antes yo habría propuesto acompañarlos, convertirlo en noche de familia. Pero, siguiendo mi experimento, simplemente asentí. «¿Qué padre?», dije, «yo quedaré con Jaque para cenar». Jaque es un compañero de trabajo con quien solía salir antes de casarme, pero a quien había dejado de ver porque siempre prefería pasar cada minuto libre en casa. Esa noche pedimos cervezas, tacos al pastor y reímos de anécdotas laborales. Alrededor de las 9 volví. Linda estaba en la sala, los niños ya en pijama. Me lanzó una mirada de reclamo. «¿Dónde estabas?», escupió como si fuera un adolescente que rompió toque de queda. «Salí con Heike», respondí quitándome la chaqueta. «¿No pensaste en preguntarnos si queríamos hacer algo en familia?». Su tono era casi de reproche maternal. Recordé que apenas un día antes ella había hecho planes sin siquiera mencionarme. Se lo hice notar. «Ya tenías planes, me contaste de la película». Se quedó sin argumentos durante un segundo y luego replicó: «Eso es diferente. Diferente. Todo es diferente cuando se trata de sus necesidades». Me fui a dormir con la cabeza pesada, pero con la determinación de seguir la prueba. Jueves llegué a casa y encontré a Ryan en la mesa con la calculadora científica y una hoja llena de fórmulas. Tenía el ceño fruncido. Levantó la vista y me dijo con voz esperanzada: «¿Me ayudas con esto?». Usualmente me sentaba a su lado y le explicaba cada paso, aunque estuviera molido, pero pensé en lo que Linda me había dicho. Volteé a verla. Estaba en la sala con la laptop abierta, sus auriculares puestos, editando un logo. «Pídele ayuda a tu mamá», respondí suavemente. «Ella está aquí». «Yo estoy agotado». Ryan me miró con sorpresa, como si hubieran cambiado las reglas del juego sin avisarle. Linda alzó la vista molesta. «Estoy trabajando», protestó. Yo también contesté: «todo el día». Ryan se volteó hacia ella. Ella bufó y cerró la laptop de mala gana. Se sentó junto a él y comenzó a explicar con impaciencia. Me taladró con la mirada. Yo en silencio me fui a bañar. El viernes fue el punto de quiebre. Llegué temprano y Linda estaba cocinando espagueti, 3 platos de espagueti para ella y los niños. Me miró de reojo. No dijo: «te hice un plato» ni «tenemos comida para todos». Simplemente siguió removiendo la salsa. Pensé que quizá había interpretado mal y que había sobras. Busqué, no había, así que saqué pan de molde, queso y mantequilla. Preparé un sándwich a la plancha. Me senté en la barra frente a ellos. Ryan me miró curioso. «¿No vas a comer con nosotros?», preguntó. No me dio tiempo de contestar. Linda explotó: «¿Qué te pasa esta semana? Estás actuando como si no vivieras aquí». Respiré hondo. Era el momento de decir lo que llevaba acumulando. «Solo estoy cuidando de mí mismo», dije, «cocinándome como me dijiste». «¿No es eso lo que quieres?». Ella dejó caer la cuchara chapoteando salsa. Se giró hacia mí. «Eso no es lo que quise decir. Estás exagerando y actuando infantil». «Explícame entonces», respondí, dispuesto a escuchar. Empezó a balbucear que yo estaba dramatizando, que estaba haciendo un punto en lugar de comunicarse. Le recordé la noche del lunes, la expresión en su rostro cuando me dijo que me las arreglara. Le dije que no era el acto de cocinar, sino el sentimiento de desconsideración. Que me sentía como un extraño. Sophie miraba la escena confundida. Ryan jugueteaba con el tenedor, ansioso. Me detuve porque no quería discutir enfrente de ellos, pero mis pensamientos siguieron. Esa semana abrí nuestro estado de cuenta y vi que en 3 meses Linda había gastado $1,200 en ropa, salidas y accesorios para ella y los niños. No me malinterpreten, no estoy tacaño. Me alegra que Ryan tenga sus tacos de fútbol y Sophie su caballete de pintura. Pero cuando mencioné que necesitaba botas nuevas para el trabajo, ella inmediatamente sugirió que la empresa debería pagarlas porque eran un gasto de trabajo. Les aseguro que ya había usado la prestación para equipo de seguridad en otras cosas. Me sentí ridículo pidiendo permiso para comprar algo que necesitaba, cuando ella se daba lujos sin consultar. Empecé a notar que yo era socio financiero, no sentimental, que mis necesidades siempre pasaban al final. Un sábado me encontré haciendo números con los estados de cuenta y recordé cuando le compró un Easel a Sophie sin preguntar. Yo no dije nada porque me pareció justo, pero cuando se trata de mis gastos, siempre hay una excusa. «Eso es demasiado caro, ahora no es buen momento, espera al descuento».
De pronto me di cuenta de que la única constante era la generosidad hacia ellos y la austeridad hacia mí. Los niños no tienen la culpa, son inocentes, dulces, de verdad los quiero. Pero empecé a pensar en mi rol. Soy su padre, nunca firmamos papeles de adopción, soy un tío cariñoso, un banco con patas. La respuesta se volvía más incómoda cada día. Decidí que no podía seguir así sin saber cuáles eran mis opciones. Fui a ver a un abogado. Nunca había puesto un pie en un despacho para algo tan serio. Me sentí nervioso, como si estuviera traicionando un voto secreto, pero necesitaba información para tomar decisiones. El abogado, de apellido Larson, me recibió con seriedad y profesionalismo. Le expliqué la situación sin adornos. Él me preguntó sobre bienes, hijos, tiempo de casados. Sacó un papel y empezó a anotar. Buenas noticias, si es que se puede llamar buenas, dijo al final. No tienen hijos biológicos juntos, así que la pensión conyugal sería mínima. La casa está a tu nombre desde antes del matrimonio, lo que te da ventaja. Ella podría aspirar a parte del valor ganado durante estos 3 años, pero nada extraordinario. Me sentí aliviado y triste a la vez. Aliviado porque económicamente no me destrozaría. Triste porque el hecho de estar en una oficina hablando de divorcio era un fracaso rotundo. No estaba ahí porque quisiera renunciar a mi matrimonio, sino porque necesitaba ver si era lo único que me quedaba. Salí con tarjetas de presentación, folletos sobre custodia y un nudo en el estómago. No quise entregar los papeles de inmediato. Sentía que debía una última conversación honesta antes de lanzar la bomba. Tal vez me escucharía, tal vez no, pero necesitaba intentarlo. Decidí que la siguiente semana hablaríamos. Mientras tanto, seguí con mi estrategia de independencia. Esa noche del lunes, cuando volví del despacho de Larson, me quedé mirando a Linda mientras ella veía la televisión. Observé la forma en que se relajaba, la comodidad. Pensé en cómo hace años, cuando la conocí, ella apoyaba la cabeza en mi hombro y hablaba de sus sueños. Pensé en nuestra boda, en nuestros votos, en nuestra luna de miel en la playa. Cuando se cayó la ficción de que esto era igualdad, recordé haberle dicho un año atrás que me sentía desconectado y recordar su respuesta, minimizando mis sentimientos. ¿Cómo llegamos aquí? La conversación que planeé para el miércoles se grabó en mi mente como una película. Los niños dormían, la cocina estaba en silencio, me senté frente a ella en la sala. Necesitamos hablar, empecé, con un tono que intentaba ser calmado, no acusatorio. ¿Ahora qué? Me respondió sin apartar la vista del celular. Le pedí que lo dejara a un lado. Levantó los ojos con fastidio, pero lo dejó. Le expliqué cómo me había sentido durante meses. Hablé de la noche del sándwich, de la sensación de ser un extraño en casa. Le dije que me dolía sentir que solo era valorado por lo que traía a la mesa, no por quién era. Le di ejemplos, no haberme guardado cena, hacer planes sin mí, gastar dinero sin consultarme mientras yo pedía permiso para comprar botas. Ella rodó los ojos. Estás siendo extremadamente sensible, fue su primera reacción. Así funcionan las familias. Tienes expectativas irreales. Crees que porque trabajas mucho mereces que todo gire a tu alrededor. Las palabras me atravesaron como cuchillos. ¿Crees que es pedir que gire a mi alrededor el querer un plato de comida después de 14 horas? Pregunté, la voz temblorosa. Ella cruzó los brazos. No soy tu sirvienta, dijo. Me niego a ser la esposa que te espera con la sopa caliente como en los años 50. Yo trabajo también, yo cuido a los niños, no tengo que adorarte. No te estoy pidiendo adoración, le contesté. Te estoy pidiendo consideración. Un matrimonio es dar y recibir. Yo doy todo lo que puedo, que recibo. Recibes un hogar, una familia, replicó, como si eso fuera regalo y no construcción conjunta. En ese momento, cada respuesta defensiva era un ladrillo más en la muralla entre nosotros. Intenté ser más directo. Cuando hablo de tus gastos y mis gastos, no es porque no quiera pagar por Sofía y Ryan, es porque noto que mis necesidades se minimizan. Cuando fue la última vez que preguntaste si necesitaba algo, si estaba cansado, si me sentía parte de tus decisiones, le pregunté. Se quedó callada por un instante, tal vez buscando un ejemplo que no existía. Finalmente solo dijo, sabes que te amo, esto no tiene que ser un drama, todos los matrimonios atraviesan altibajos, tú estás magnificando. ¿Cómo sé que me amas?, le pregunté. ¿Porque me lo dices o porque lo demuestras? Porque lo que veo es que me usas de soporte y luego me desechas emocionalmente. Estás manipulando, dijo molesta, me estás haciendo preguntas trampas, te comportas como si fuera una interesada. Yo también aporto. ¿Aportas?, pregunté. Sí, limpias la casa y manejas el horario de los niños, y lo valoro, pero lo hacías cuando trabajabas tiempo completo. Desde que dejaste tu trabajo, yo asumí todo lo demás. Es como si mis aportes fueran invisibles porque crees que es mi deber. La discusión se alargó 1 hora. Mis palabras iban cargadas de dolor, las suyas de defensiva.
Cada vez que intentaba mostrarle el patrón, ella respondía que era dramático, que exageraba. Le pregunté algo que me destrozó solo imaginar: si pierdo mi trabajo mañana y no puedo aportar durante 6 meses, ¿aún querrías seguir casada conmigo? Tardó un par de segundos en responder. Ese silencio me dio mi respuesta antes de que abriera la boca. Dijo que no sabía, que de eso no se trataba, que no era justo ponerle escenarios hipotéticos, pero su mirada lo decía todo. Esa noche dormimos de espaldas. El jueves imprimí los papeles. El viernes firmé y los llevé al juzgado. Fue como arrancarme una costilla con una mano temblorosa. Me dijeron que la demanda sería notificada en pocos días. Al día siguiente, cuando Linda fue servida en casa, me llamó enloquecida. Su grito se escuchaba a través del teléfono, mezclado con lágrimas y furia. ¿Qué haces?, chilló. Estás arruinando nuestra familia. Estás siendo egoísta. No tenía fuerzas para otro enfrentamiento. Te dije cómo me sentía, contesté. Intenté hablar contigo. Me ignoraste. No voy a seguir viviendo así. Nunca dijiste que te ibas a divorciar, gritó. No debería tener que amenazar con divorcio para que me escuches, respondí. Esa frase se convirtió en una sentencia. Cerré el teléfono, respiré profundamente y sentí una mezcla de alivio y tristeza. Había cruzado un puente que ya no podía desandar. Volví a casa esa tarde y encontré a Linda llorando en la sala. Ryan y Sophie estaban en casa de su hermana. Ella me miró con ojos hinchados y preguntó: ¿cómo puedes hacerme esto? Me acerqué con cautela. Estoy haciendo esto porque ya lo hice todo, dije. Porque no quiero pasar el resto de mi vida rogando por amor y respeto. No puedo creer que tires todo por un malentendido, sollozó. ¿Por qué no me dijiste que esto era tan grave? Lo hice, le recordé. Lo hice durante un año. Elegiste no escuchar. Nos quedamos en silencio, uno frente al otro, separados por un abismo de incomprensión. La vi suplicar con lágrimas en los ojos. Me dijo que cambiaría, que empezaría a hacer cena para mí, que me incluiría. Todo lo que siempre había esperado, pero ahora sonaba a desesperación, no a convicción. Me preguntó si había algo que podría hacer para arreglarlo. La oportunidad era antes, le dije, no después de recibir papeles legales. Ahora es una decisión que ya tomé porque mis palabras nunca fueron suficientes para ti. Le duele escuchar eso, me duele decirlo, pero es la verdad. Esa noche me fui a dormir a la habitación de invitados. Sofía golpeó la puerta más tarde, abrió un poco y se asomó con sus ojos grandes. ¿Estás enojado con nosotros?, preguntó. Mi corazón se hizo nudo. Nunca, le respondí. Esto es entre adultos. Ustedes no tienen culpa. ¿Todavía me ayudarás con mi feria de ciencias?, inquirió. Claro que sí, le aseguré. No voy a desaparecer de sus vidas solo porque las cosas entre tu mamá y yo cambiaron. La abracé y aunque quise no llorar, una lágrima me escapó. Ella no lo vio. Regresó a su cuarto y cerré la puerta con cuidado. Me recosté y miré al techo, sintiéndome culpable y decidido. Estaba tomando una de las decisiones más difíciles de mi vida, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que estaba velando por mí mismo. Me tomé un par de días para encontrar un departamento, uno pequeño, de un dormitorio cerca de mi trabajo. No quería irme lejos porque no planeo desaparecer de la vida de los niños. El sábado empaqué ropa, mis herramientas, algunos libros. Linda me observaba sin saber qué decir. Su hermana estaba con ella para apoyarla. El ambiente era denso, pesado. Cuando salí con mis maletas sentí como si el aire se hiciera más ligero. Al pasar por la sala, Ryan bajó corriendo. ¿Por qué te vas?, preguntó con la voz quebrada. Me arrodillé y lo abracé. A veces los adultos toman decisiones difíciles, le dije, pero no tiene que ver contigo ni con Sophie. Te quiero mucho, siempre estaré aquí. Él asentó sin entender del todo. Le di un beso en la frente, tomé mis llaves y salí. Manejar hacia mi nuevo departamento fue surreal. Cada semáforo, cada esquina, era un recordatorio de la rutina que dejaba atrás, pero también sentí una especie de liberación, como cuando te quitas un zapato que te aprieta después de horas. Mi amigo Jaque vino esa noche con cervezas y pizza. Hacía años que no lo hacía. Linda nunca me dijo que no podía invitar amigos, pero siempre había alguna razón para que no lo hiciera. Los niños tienen tarea, tengo dolor de cabeza, la casa está desordenada. Me di cuenta de que había estado caminando en puntillas en mi propio hogar. Esa noche en mi nuevo espacio me senté en el suelo con Jaque, reímos, hablamos de cosas triviales. Me sentí raro pero bien. Entre los trámites del divorcio y mi nueva rutina, seguí viendo a Ryan y Sophie. Linda y yo acordamos que podía verlos una vez por semana, hasta que todo se definiera. Fuimos al parque, hice volcanes de bicarbonato con Ryan, ayudé a Sophie a pegar planetas de foamy en un móvil. Cada vez que los veía, me dolía y me aliviaba. Dolía porque extrañaba las noches en la sala, viendo películas juntos. Aliviaba porque sabía que podía seguir siendo un adulto confiable para ellos, incluso si ya no era su padrastro oficial. 6 semanas han pasado desde entonces.
El proceso de divorcio avanzó sin mayores complicaciones. Linda intentó, al principio, exigir la mitad del valor de la casa, pero su abogado le explicó que la compré antes de casarnos y que solo podía aspirar a una pequeña compensación por mejoras recientes. Terminamos en una cifra razonable, $15,000. Ella se quedó con su coche y su equipo de diseño freelance. Yo me quedé con la casa, mis cuentas de retiro y mi camioneta. Su hermana la acogió temporalmente en una zona con buenas escuelas, así que Ryan y Sophie no tuvieron que cambiar de distrito escolar. Lo más impactante no fue el proceso legal, sino el giro de 180 grados en el comportamiento de Linda. De repente, se convirtió en la esposa que nunca tuve. Me llamaba para ver cómo estaba, me invitaba a cenar, cocinaba mis platillos favoritos. Una noche pasé por la casa para recoger algunas herramientas y ella me esperaba con una cena de carne asada, tortillas calientes y frijoles. Me preguntó cómo me fue en el trabajo, incluso me ofreció masaje en los hombros. Hace 6 meses me habría derretido con ese gesto. Ahora me dejó frío, se sentó frente a mí. «¿Esto no significa nada para ti?», preguntó con un tono suplicante. «Demuestra que siempre pudiste hacerlo», respondí. «Simplemente elegiste no hacerlo hasta que viste las consecuencias. Eso es lo que duele», ella lloró. Dijo que se dio cuenta de que me dio por sentado, que estaba cómoda en la dinámica, que pensó que el amor era implícito. Me pidió que lo reconsiderara. Le dije que mis palabras durante meses no significaron nada para ella. ¿Por qué habría de creer que esto, nacido del miedo a perder estabilidad, era real? No me gusta desconfiar, pero no puedo ignorar que su motivación cambió solo después del divorcio. He estado en mi departamento todas estas semanas. Es pequeño, pero se siente como mío. Cocino para mí cada noche, compré las botas de trabajo sin pedir permiso, veo lo que quiero en la televisión sin sentir que invado el tiempo de los niños, invité a Jaque un par de veces más, invitado solo como un amigo, sin culpas. Y cuando el silencio me pesa, salgo a caminar o hablo con Ryan por mensaje. La casa que compartí con ellos ahora es un lugar que visito para dejar recuerdos, no para vivir. A veces me siento culpable por elegir mi bienestar sobre la comodidad de todos. Pero me recuerdo que los niños necesitan adultos que se traten con respeto a sí mismos. No puedo ser un ejemplo de sacrificio sin límites. Sophie vino un fin de semana a hacer su proyecto sobre el sistema solar. Nos reímos pegando esferas de unicel con alambres, pintando Júpiter con pintura naranja y marrón. Me contó sobre una niña nueva en su clase que le cae mal porque se cree mucho. Me preguntó qué planeta me gustaría visitar. Le dije que Saturno, porque sus anillos son hermosos. Se rió y dijo que a ella, Marte, porque le gusta el rojo. Hubo un momento en que simplemente éramos 2 personas disfrutando un proyecto sin nubes de drama encima. Cuando Linda vino a recogerla, se quedó un momento en la entrada. Observó el departamento, se quedó callada. Luego murmuró: «Te veo más ligero». «Me siento más ligero», contesté. «No cargo con la sombra de alguien que me mira como intruso en su propio hogar». Ella asintió con tristeza. «¿Crees que soy mala persona?», preguntó inesperadamente. Lo pensé, no quería mentir ni herir. «No creo que seas mala», dije. «Creo que te acomodaste en una dinámica que te beneficiaba. Nos acostumbramos a no cuestionar si es justa, pero que no lo hayas hecho con mala intención no cambia el efecto que tuvo en mí». Ella tragó saliva. «Estoy pensando en regresar a estudiar otra carrera», me confió. «No puedo seguir dependiendo de alguien». «Me parece bien», le respondí. «Sé que eres inteligente, siempre has sido capaz. Solo tienes que recordar que vales por ti misma, no por lo que otro te provea». Nos quedamos unos segundos más en silencio. Luego Sophie salió con su móvil del sistema solar en mano y la situación incómoda se desvaneció en medio de risas infantiles. «No estoy saliendo con nadie, no tengo prisa. Estoy redescubriendo quién soy cuando no soy el proveedor principal, el padrastro, el esposo. Es un ejercicio doloroso y liberador. Mis amigos me dicen que me veo más relajado. Mi mamá me abraza cuando la veo y me susurra que está orgullosa de mí por poner límites. A veces me siento solo, pero prefiero esta soledad a la compañía indiferente. Recientemente, Ryan me escribió un mensaje. Me pidió que fuera a su partido de fútbol. Fui. Cuando metió un gol me buscó en la grada para ver si lo vi. Lo vi, lo aplaudí, se sintió bien. Después los 3 fuimos por nieve. Linda nos acompañó hablando poco. Era como si fuéramos amigos compartiendo hijos. Y creo que está bien así. Siempre tendré un lugar en la vida de Ryan y Sophie, solo que no en el formato que pensé. El aprendizaje más duro ha sido entender que no importa cuánto de si la otra persona no quiere equilibrarlo. Puedes matarte trabajando, financiando sueños, cocinando o comprando regalos, pero si del otro lado no hay reciprocidad emocional, te desgastas. Hubo un momento en que pensé que tal vez exigía demasiado.
Pero al final descubrí que el problema no era lo que pedía, sino a quién se lo pedía. A veces, la solución no es bajar tus expectativas, sino buscar a alguien que pueda alcanzarlas. Gracias por leer hasta aquí. Si me preguntas si volvería a casarme algún día, no lo sé. Ahora mismo disfruto dormir del lado que quiera de la cama, preparar mi cena favorita sin que nadie ruede los ojos, ayudar a mis ex hijastros sin sentir que es una obligación contractual. Me gusta sentarme en mi balcón y escuchar la ciudad mientras pienso en lo que me espera. Y lo más importante, he dejado de sentirme como un extraño en mi propia vida. Nunca imaginé que al cerrar la puerta del apartamento cada noche, empezaría a escuchar mis propios pensamientos de manera tan nítida. En casa con Linda, mis días estaban llenos de ruido. Voces infantiles, televisores encendidos, recordatorios de pagos, solicitudes de permiso para comprar cualquier cosa. Ahora el silencio era absoluto y al principio abrumador. Empecé a acostumbrarme a escuchar mi respiración, los pasos de los vecinos, el goteo del grifo si lo dejaba mal cerrado. Era como si hubiera vivido años sin prestar atención a lo que pasaba dentro de mí. Las primeras semanas, cada pequeño gesto cotidiano parecía nuevo. Decidir qué comer sin que alguien lo opinara, acomodar mis cosas donde me diera la gana, dormir sin sentirme responsable de medir el volumen de mis ronquidos. Me descubrí volviendo a rutinas que había olvidado, como sentarme a escribir en un cuaderno justo antes de dormir. Escribía cosas como, hoy me quité las botas sin que nadie criticara el olor, o compré un libro sin sentirme culpable por gastar dinero en mí. Cosas que a primera vista pueden parecer triviales, pero que para mí significaban liberación. Sin embargo, no todo era paz y tranquilidad. Había momentos en los que la melancolía era punzante. Me daba cuenta de que no habría más desayunos caóticos con Ryan y Sophie corriendo porque llegaban tarde a la escuela. No tendría más la risa de Sophie cuando me pintaba el rostro con acuarelas ni el sonido de Ryan pateando una pelota en el jardín. También sentía un hueco enorme al imaginar que esas escenas continuarían sin mí, que otra persona quizás ocuparía ese espacio algún día. Los niños no habían pedido esto, y aunque sabía que ellos no eran la razón de mis desdichas, su ausencia me dolía. Para aliviar la soledad, me volqué en mi trabajo. Me ofrecí para proyectos adicionales que no necesariamente implicaban horas extras, sino tareas que me dieran un sentido de propósito. Ayudé a un compañero a presentar su plan ante jefes corporativos, y con Jaque empezamos a considerar un proyecto conjunto para mejorar la seguridad de torres rurales. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía creativo en mi profesión. Me di cuenta de que, con Linda, había puesto mi carrera en pausa para priorizar su horario y el de los niños. Con su rutina restringida, yo rara vez aceptaba cursos o proyectos de fin de semana. Ahora tenía la libertad de asumir más sin culpa. Pero hay algo que me habría gustado saber antes de vivir esto. Divorciarte no es simplemente dejar de amar. Es un duelo por la vida que imaginaste. Es aceptar que las promesas no siempre se cumplen. A veces me despertaba a mitad de la noche pensando que había tomado la decisión equivocada. ¿Y si Linda tenía razón? ¿Y si yo era un exagerado, alguien que no supo adaptarse a los cambios? Estas dudas me atacaban especialmente cuando estaba cansado o cuando veía parejas en la calle tomando helado. Pensaba en la linda familia que creé en mi mente, en lo fácil que era imaginar la felicidad de otros y la miseria en la propia. Una tarde, en la terraza del apartamento, viendo el atardecer teñir de naranja los edificios, recibí un mensaje de Linda: necesito hablar contigo cara a cara. Es importante. Dudé si responder. Habíamos acordado que cualquier conversación sería a través de los abogados, pero su tono sonaba serio. Le contesté: solo si es sobre los niños. Ella insistió: es sobre nosotros, pero afectará a los niños. Accedí con reservas. Nos citamos en un café neutral, a medio camino entre su casa y la mía. La encontré sentada en una mesa con vasos de agua frente a ella. Vestía una blusa que reconozco, una que compramos juntos en una tienda de saldo y que ella decía que era de la suerte. Su cabello estaba suelto y su cara mostraba ojeras. Al verme, se sonrió nerviosa. No supe si devolverle la sonrisa o mantenerme estoico. Opté por un gesto cordial. Gracias por venir, empezó. Asentí. ¿Qué pasa? Bajó la mirada y jugó con la servilleta. Quería pedirte perdón otra vez, dijo. Sé que no cambia nada, pero necesito hacerlo. Le he dado vueltas a todas las conversaciones que tuvimos, a cómo reaccioné. Me he dado cuenta de que, más allá de si puedo salvar o no nuestro matrimonio, era necesario reconocer que te lastimé. La escuché sin interrumpir. Continuó: también quiero que sepas que estoy buscando trabajo de medio tiempo en una oficina. No puedo depender del freelance ni de nadie más.
La vida con mi hermana no es cómoda. Me doy cuenta de lo mucho que dabas por hecho. Anoche, Ryan me preguntó por qué se apagaba la luz en su cuarto a veces. No tuve dinero para pagar la factura completa. Tuve que pedir prestado. Eso me hizo pensar en lo mucho que cubría sin reclamar. Me dolía ver su vulnerabilidad, pero también pensaba, ¿por qué tuvo que pasar esto para que lo reconocieras? ¿Por qué no lo valoraste cuando lo tenías? Ella siguió, no estoy aquí para pedir que vuelvas. Sé que eso no va a pasar, pero sí quiero pedirte algo. Quiero que sigamos siendo un equipo para Ryan y Sofie. Puede que la ley diga que no eres su padre, pero ellos te ven como tal. Sofie no quiere hacer su primera comunión sin ti. Ryan no quiere que deje de ir a sus partidos. Yo quiero que tengan estabilidad. ¿Podemos firmar algún acuerdo de visitas? No sé cómo funciona. Me impresionó su madurez. Por primera vez no me suplicaba amor sino colaboración. Claro, dije, no pienso abandonarlos. Ya hablé con el abogado sobre la posibilidad de acordar un régimen de visitas informal. Él dice que aunque no soy su padre legal, podemos establecer un contrato privado que establezca horarios y responsabilidades. Ella sonrió aliviada. Bien, eso quería saber. Gracias. Hubo una pausa. Tomé un sorbo de agua. Tenía la sensación de que había algo más que no decía. Hasta que finalmente lo soltó, también quería decirte que estoy embarazada. Sentí que el aire se me escapaba. Todo el mundo se volvió borroso por un instante. Parpadeé intentando procesar. Fue como si todas las realidades alternas hubieran chocado. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿De quién? ¿Por qué me lo dice? Las preguntas se agolparon. Ella observó mi reacción atentamente. Lo descubrí hace 2 semanas, continuó. Es de una relación breve que tuve después de que te fuiste. Alguien que no estaba listo para ser padre. Decidí quedármelo. No busco tu ayuda financiera, pero pensé que debías saberlo porque afectará cómo nos organizamos con los niños. También porque sé que no tienes hijos y pensé que tal vez esto podría dolerte. No quiero que lo descubras por alguien más. No supe qué decir durante unos minutos. La noticia era como si alguien hubiera tirado un vaso de agua helada sobre un incendio. La sensación era simultáneamente de shock, celos irracionales, alivio de no ser el padre en un momento tan complicado y una tristeza profunda. Me imaginé a Linda criando otro bebé, quizá con alguien más, quizá sola. Pensé en los planes que hice con ella de tener hijos propios cuando intentamos tratamientos antes de casarnos. Nada había funcionado. La vida tenía una forma extraña de burlarse de nosotros. Gracias por decirme, logré articular. No sé cómo procesarlo ahora mismo. Supongo que lo único que puedo decir es que espero que encuentres la fuerza para llevarlo adelante y que, como dijiste, no afecte mis tiempos con Ryan y Sofie. Asintió, no lo hará. Quiero que sepas que no fue planeado. No fue buscando reemplazar nada. Fue una huida, y salió esto. Estoy aterrada. La miré y vi a una mujer que, a pesar de todo lo que nos separaba, era humana. Me compadecí, pero también reafirmé que mi decisión de irme era acertada. Ya no éramos un equipo. Nuestras vidas se habían bifurcado de maneras irreversibles. Durante los días siguientes pensé mucho en su confesión. Recordé los tratamientos de fertilidad que intentamos, las agujas, las hormonas, las esperanzas. No resultó. Siempre hubo una parte de mí que se sintió culpable, porque los médicos señalaron que mi conteo era bajo. Linda nunca me lo recriminó, pero ahora ella estaba embarazada con alguien más sin planificación. Era irónico, cruel, sentí una mezcla de liberación y tristeza. Liberación porque no estaría atado a un bebé en un matrimonio que ya se había derrumbado. Tristeza porque confirmaba que la vida sigue para todos, con o sin ti. Esa revelación generó un impulso en mí. Decidí que era momento de hablar con mi propio padre. Mi papá era un hombre de pocas palabras, trabajador de construcción que llegaba a casa cubierto de polvo y con la espalda destrozada. Siempre supe que mi mamá lo esperaba con la cena lista, que se sentaban a la mesa y hablaban del día. Quería saber si mi ideal de matrimonio estaba basado en una realidad que tal vez no existía. Lo invité a tomar café. Nos sentamos en su cocina humilde, con la tele en un volumen bajo. Le conté todo. No en la versión resumida que le había dado antes, sino con todos los detalles de mis sentimientos, de las discusiones, del divorcio, del embarazo. Él me escuchó en silencio, dándome su atención total. Cuando terminé, tomó un respiro profundo. Mi hijo dijo, yo te vi entrando y saliendo de esa casa, cansado, preocupado. No quise meterme porque uno nunca sabe qué pasa en una relación, pero sí te diré algo. Tu mamá me guardaba plato porque quería, no porque yo lo exigiera. Yo no trabajaba 14 horas todos los días por gusto, sino porque sabía que ella y ustedes estaban allí y valía la pena. Nunca me sentí explotado porque ella siempre nos cuidó y yo siempre la valoré. No era un contrato, era amor.
Cuando ese amor se va, no hay plato que lo regrese. Lo miré intentando absorber sus palabras. ¿Crees que fui demasiado duro? Le pregunté, sacudió la cabeza. Creo que fuiste paciente más tiempo del que muchos habrían soportado. Hay quienes aguantan y se resignan. No quiero eso para ti. No quiero verte viejo y amargado porque nunca dijiste lo que sentías. Lo hiciste. Eso ya es un paso. Ahora vive con la decisión y no te castigues. Salí de casa de mis padres con el corazón un poco más ligero. Entendí que mis expectativas no eran anticuadas. Lo que esperaba era simple: reciprocidad, cuidado básico, un cómo estás al final de un día largo. No era esclavitud, era amor en acción. Recordé la voz de Linda diciendo que yo esperaba que ella fuera mi sirvienta. Me di cuenta de que fue su defensiva la que distorsionó mi pedido. Yo nunca pedí sumisión, solo pedí atención. Unos meses pasaron. Linda tuvo su bebé, una niña. Me envió una foto al hospital. Parecía agotada pero feliz. No la visitó nadie más que su hermana, según su mensaje. Ryan y Sofía la conocieron después de la escuela. Me lo contaron emocionados. Tiene el cabello negro como tú, dijo Ryan sin notar la ironía. Yo sonreí y respondí, los bebés son hermosos todos. No había nada más que decir. Lo que sí me alegró fue ver a Ryan y Sofía adaptarse a la nueva dinámica. Ryan me seguía escribiendo, me enviaba sus calificaciones de matemáticas, orgulloso. Sofía me llamaba por videollamada para mostrarme cada proyecto. Linda y yo coordinábamos y ella me dejaba recogerlos sin problemas. Nunca me pidió dinero para el bebé, se mantuvo firme en su decisión de no mezclar nuestras vidas más de lo necesario. Se mudaron eventualmente a un departamento pequeño cerca de la escuela de los niños. Ellos me contaron que tenían que compartir cuarto con la bebé, que era incómodo a veces. Me ofrecía llevarlos a mi casa más tiempo cuando necesitaran espacio. Aceptaron de vez en cuando. Era extraño verlos dormir en mi sala, en un colchón inflable, pero al mismo tiempo se sentía natural. Un día, Ryan me preguntó mientras comíamos pizza casera, ¿por qué no pudiste tener hijos con mi mamá? Me sorprendió su pregunta. Tenía 12 años y esa curiosidad era legítima. Tomé un respiro. Intentamos, le dije, manteniendo mi tono calmado. A veces el cuerpo no coopera. Fue difícil para mí porque quería mucho ser papá, pero luego los conocí a ustedes y sentí que la vida me estaba dando otra oportunidad. Él frunció el ceño. Pero ya no vas a ser mi papá. Me dolió escuchar eso. Ser papá no siempre es biológico ni legal, le respondí. Siempre te veré como alguien importante en mi vida. Tal vez la gente ponga etiquetas distintas, pero yo te quiero y me importas. Eso no cambiará. La sintió mirando su rebanada de pizza. Te extraño en las mañanas, susurró. Extraño cuando discutías con Sofía por qué la salsa no va en el cereal. Reímos porque recordé ese debate absurdo. Me acerqué y lo abracé. También extraño muchas cosas, le dije. Pero los cambios traen cosas buenas también. ¿Recuerdas que te llevaba al trabajo conmigo a veces? Quizá ahora podemos hacerlo más. Puedes ver de cerca cómo arreglo antenas. ¿Te gustaría? Su rostro se iluminó. Puedo, exclamó, puedo subir a las torres, no a las torres todavía, le aclaré. Pero puedes venir a la base, ver las herramientas, aprender. Y quizás si sigues con buenas calificaciones y cuando seas mayor subirás. Él rió motivado. Era un pequeño compromiso, pero nuestro. Con Sofía la relación tenía su propio matiz. Ella era más sensible, más pegada a su mamá. Sin embargo, se abrió a mí en momentos inesperados. Un sábado, mientras hacíamos palomitas de maíz, me dijo, mi mamá llora a veces cuando cree que estamos dormidos. La escucho desde mi cuarto. ¿Crees que llora porque no tienes un bebé? No supe qué decir por un instante. Creo que llora porque está cansada y porque la vida es difícil a veces, respondí con honestidad. Todos lloramos cuando nadie nos ve. Yo también lloro a veces. Ella se quedó callada procesando. ¿En serio?, preguntó. ¿Los hombres lloran? Sí, dije, mirándola fijamente. Llorar no te hace débil. Te ayuda a sacar lo que duele por dentro. Así, cuando terminas, te sientes un poco más ligero. Ella asintió asombrada y me abrazó. Su pequeña cabeza descansó en mi abdomen. Me sentí útil, no solo como proveedor, sino como ejemplo de vulnerabilidad saludable. La vida siguió. A veces linda, a veces monótona. Fui redescubriendo mis gustos. Empecé a correr por las mañanas, algo que no hacía desde la universidad. Me uní a una liga amateur de fútbol los domingos. Conocí a gente nueva que no me preguntaba por mi estado civil en la primera conversación. Incluso me atreví a descargar una aplicación de citas, aunque la usé un par de veces y la eliminé porque no estaba listo para sumergirme en ese mundo. Me di el permiso de ir a terapia individual, no para regresar con Linda, sino para sanar heridas. Hablé con una psicóloga sobre mi sensación de no ser suficiente, sobre mi miedo a ser reemplazado, sobre mi necesidad de ser útil para merecer amor. Fue liberador. Me dijo que desde niño aprendí a compensar con acción lo que sentía como carencia.
Crecí pensando que si me esforzaba, la gente me querría, y que era momento de aprender que soy digno sin tener que ganar puntos. Un día, mientras limpiaba mi apartamento, encontré un cajón con cartas viejas de Linda, las primeras que me escribió cuando empezábamos a salir. Decían cosas como: me encanta cómo siempre me preguntas si llegué bien y me haces sentir segura. Al leerlas, me di cuenta de que la persona que me escribía eso era muy distinta a la que me dijo que me cocinara solo. ¿Qué pasó en medio? Cambió ella, cambié yo. Probablemente ambos: la complacencia, el estrés, los resentimientos acumulados, la falta de comunicación, todo se acumuló hasta que nos ahogó. Guardé las cartas de nuevo y las volví a atar con el listón que usaba de marcador. No las tiré, no quise borrar mi historia. Pero tampoco quise quedarme atado a una versión idealizada de algo que ya no existía. Empecé a ver mi vida como un mosaico donde cada pieza, incluso las más oscuras, formaban parte de algo más grande y bello. Una tarde, saliendo del trabajo, vi a Linda esperando fuera de la torre. Tenía a la bebé en brazos, envuelta en una manta. Me acerqué con cautela. Ella sonrió ligeramente. No estoy aquí para nada dramático, dijo. Ryan tenía su juego de fútbol aquí cerca. Pensé que podrías querer ver a la bebé. Miré al pequeño bulto. Tenía la piel rosada, las manos diminutas, la cabeza pelona con un remolino. Algo se movió en mi pecho. Extendí un dedo y la bebé lo apretó con su pequeña mano. Sentí una conexión fugaz, no paternal, sino humana. Hola, pequeña, susurré. Bienvenida a este mundo complicado. Linda me observó con ojos brillantes. Gracias, dijo. Hubo un silencio. Después agregó: a veces pienso en cómo habría sido nuestra vida con un bebé. No puedo evitarlo. Yo también admití. Pero la vida fue de otra manera. Debemos aceptarlo y hacer lo mejor que podamos con lo que tenemos. Nos quedamos en silencio viendo a la bebé bostezar. Luego ella se despidió para no llegar tarde al partido de Ryan. Me subí a mi camioneta y, por primera vez en mucho tiempo, no sentí resentimiento, solo melancolía y aceptación. Al llegar a casa, pensé en escribir un post para el mismo foro donde alguna vez compartí mi historia. Quería decirle a aquellos que habían leído mi dolor y me habían aconsejado que el tiempo no cura todo, pero sí coloca las cosas en perspectiva. Quería explicarles que, aunque el amor puede morirse, el respeto por uno mismo no debe hacerlo. Que está bien pedir lo que necesitas en una relación. Que si tu pareja no puede o no quiere dártelo, no significa que tus necesidades sean erróneas. Significa que esa persona no es capaz de satisfacerte y debes decidir si eso es aceptable. Que no debemos confundir lealtad con sacrificio perpetuo. Y que, aunque duele, a veces el acto de amor más grande es dejar ir para encontrar una versión más saludable de ti mismo. Recordé algo que me dijo mi terapeuta: el amor saludable es circular, no lineal. Das y recibes en un flujo continuo. Si siempre das y nunca recibes, es una línea que te aleja de ti mismo. Decidí que mi próximo amor, si llega, tendría que ser circular, no porque vaya a medir cada gesto, sino porque ya aprendí a reconocer el desequilibrio. También me prometí que no esperaría a explotar para comunicarme, hablaría de mis necesidades aunque incomodara, y escucharía las de mi pareja con atención genuina. Con el tiempo, Linda y yo nos fuimos convirtiendo en algo así como amigos distantes. Compartíamos información sobre los niños, ocasionalmente nos recomendábamos series o nos enviábamos memes divertidos. No volví a entrar en su casa, ni ella en la mía, pero había una cordialidad que no creí posible en los primeros días de la separación. Creo que ambos crecimos. La bebé, a quien llamaron Isabella, me decía tío cuando empezó a balbucear. Se enredaba en mis botas cuando la llevaba a jugar al parque con sus hermanos. Me hacía pensar en todas las cosas que se pierden y se ganan en el camino. Me di cuenta de que mi familia se había transformado. No era la familia nuclear que soñé, pero era una red de personas que me querían y a quienes quería, cada uno en su lugar. Ahora, al escribir estas líneas, han pasado 3 años desde aquella noche del sándwich de mantequilla de cacahuate. Tenía miedo de convertirme en un hombre amargado que odia a su exesposa y a los niños que no son suyos. En lugar de eso, me convertí en alguien que sabe dónde están sus límites. Sigo trabajando en telecomunicaciones, pero ahora superviso equipos, viajo menos a las torres y más a oficinas. Jaque y yo iniciamos un pequeño negocio paralelo instalando antenas en zonas rurales. Me mudé de aquel apartamento inicial a uno con terraza y plantas, donde tengo espacio para una pequeña parrilla. Los niños vienen los fines de semana y hacemos asados. Ryan ahora tiene 14 años y a veces llega con sus amigos, adolescentes desgarbados que se ríen de cualquier cosa. Sofía tiene 11, sigue dibujando y quiere ser arquitecta. Isabella corre y se ríe con sus rizos oscuros saltando. Linda terminó su carrera de contaduría y consiguió un trabajo en una firma local. Se mudó a una casa más grande hace unos meses.
Sigue siendo madre soltera, aunque me contó que salió con alguien por un tiempo, pero no funcionó. Ya no me confía sus aventuras sentimentales y yo tampoco las mías. Nos respetamos. A veces, cuando nos vemos en eventos de los niños, compartimos un chiste. Hay momentos en que nuestros ojos se encuentran y sé que ambos recordamos lo bueno y lo malo. Hay un reconocimiento silencioso de que pasamos por un infierno juntos, pero salimos vivos. Tengo citas ocasionales. Salí con una maestra de escuela que me hablaba apasionadamente de literatura, con una enfermera que amaba los viajes de mochilero y con una chef que insistía en que no se puede vivir sin aceite de oliva extra virgen. Algunas salieron bien, otras terminaron en silencio mutuo. Aún no encuentro a alguien con quien quiera compartir mi vida y está bien, he aprendido a no apresurarme. También he aprendido que quiero a alguien que se ría de mis chistes malos, que me guarde un plato cuando sabe que vengo tarde y que acepte que a veces necesito subir a torres de telecomunicaciones para sentirme libre. Lo merezco. Mucha gente me preguntó durante el proceso si me arrepentía. La respuesta es no. No me arrepiento de haber amado a Linda ni de haber cuidado a Ryan y Sophie. Tampoco me arrepiento de haber puesto fin a un matrimonio que me hacía invisible. De los errores se aprende, de los dolores se crece. Miro atrás y veo a un David que se esforzó por pertenecer, que entregó todo, y veo a un David que un día dijo basta. Ambos están en mí, ambos son válidos. Si alguien que lee esto está en una situación similar, mi único consejo es, escucha tu voz interna, no ignores la incomodidad, habla antes de que la bola de nieve crezca, y si la otra persona no escucha, recuerda que mereces ser escuchado. El amor no debe doler todo el tiempo, el sacrificio es parte pero no el total, busca la circularidad, no te conviertas en el fantasma de tu propia vida. Hoy, al sentarme en mi terraza con un café y escuchar a Ryan y Sophie discutir sobre quién dejó abierto el refrigerador, sonrío. Mi vida no es perfecta, pero es real, mía. Y eso vale más que cualquier ideal de familia que alguna vez construí. Con esto concluye la segunda parte y el cierre de la historia. Espero que haya capturado la esencia, la emotividad y la profundidad requeridas en el relato. Autorresponse continuo entendido. A continuación continuaré con la historia, extendiendo la reflexión y detalles adicionales tras el último desenlace, sin alterar los eventos principales ya establecidos. Aunque el proceso legal siguió su curso, no significó que mi vida se detuviera. Después de las firmas y acuerdos, vino la parte más larga y compleja, reordenarme internamente. Seguir con la rutina diaria era fácil, lo difícil era vivir con el eco del pasado en cada esquina. Me di cuenta de que la dependencia emocional es más fuerte de lo que uno piensa. No es solo extrañar a alguien, es extrañar la idea de pertenecer, de ser parte de un nosotros. Cambiar esa mentalidad requiere tiempo. Las primeras veces que iba al supermercado solo, mi carrito quedaba lleno de los mismos productos que compraba para la familia. Cajas grandes de cereal, paquetes de yogurt que Sophie amaba, frutas que Ryan comía después de la escuela. Me detenía en los pasillos, miraba los productos y recordaba que ya no necesitaba tanto. Poco a poco fui aprendiendo a comprar para uno, una docena de huevos en lugar de 3, un litro de leche en lugar de 2. Ese ajuste tan simple se volvió símbolo de mi nueva realidad. Otro ajuste significativo fue el de las fechas especiales. El primer cumpleaños de Ryan después de la separación fue tenso. Linda me llamó para preguntarme si quería organizar algo. Yo estaba dividido entre la tristeza de no ser el anfitrión principal y la comodidad de no tener que planear una fiesta infantil. Acordamos que pasaría la tarde con él, solo nosotros dos. Lo llevé a un parque de diversiones que siempre había querido visitar pero que nunca pudimos porque era demasiado caro. Subimos a juegos mecánicos, comimos elotes y churros con canela y nos tomamos fotos tontas en la cabina de fotos. En un momento, Ryan se me quedó viendo y dijo, «Eres divertido cuando no estás tan cansado». Me sonreí porque tenía razón. Muchas veces llegaba a casa tan agotado que mis pocas interacciones con él eran órdenes o tareas. Ahora el cansancio seguía existiendo, pero mi tiempo con él era intencional, elegido, no un añadido obligado. Con Sophie decidí adoptar un enfoque similar. Para su cumpleaños, compré entradas para ver una obra de teatro infantil en el Centro Cultural. Fuimos los dos, comimos palomitas y ella se puso un vestido de princesa porque decía que quería sentirse elegante. Después de la función, caminamos de la mano por la plaza mirando a los vendedores ambulantes. Ella compró una pulsera de hilos que aún usa a veces. Me contó cómo le iba en su nueva clase de música, cómo extrañaba la casa grande, pero le gustaba que su nuevo departamento tuviera una ventana enorme donde podía ver las estrellas. Le hablé de mis salidas a correr y de cómo estaba tratando de cocinar platillos nuevos cada semana.
Nos reímos al recordar mi primer intento fallido de hacer flan, olvidé el baño María y lo quemé. Momentos así me confirmaban que, aunque nuestra relación había cambiado, aún podíamos crear recuerdos valiosos. Las fiestas navideñas y de fin de año fueron otro reto. Por primera vez en mucho tiempo, no había una mesa grande que planear. Mi mamá insistió en que fuera a su casa. Me senté con mi familia biológica a comer pavo y pozole. Al principio me sentí desubicado. Estaba acostumbrado a preocuparme porque Sofie no derramara el ponche y que Rian no estropeara el adorno del árbol. Ahora solo era un hijo sentado entre hermanos y primos. Hubo un momento en la cena en que mi mamá sirvió la sopa y dijo, como siempre lo hace, que cada quien se sirva, pero David primero, que él trabaja mucho. De repente, ese gesto que mi matrimonio había perdido su significado se convirtió en un acto de amor simple y claro. Mis hermanos se burlaron y dijeron que ya estaba viejo para privilegios. Reímos, sentí un calor en el pecho. Me di cuenta de que mis raíces estaban ahí, que siempre tendría donde volver. Entre tanto ajuste, también comencé a pensar en el futuro. Quería volver a enamorarme, tenía la capacidad. Había noches en que me veía a mí mismo viejo, solo, cenando con los mismos programas de televisión de fondo. Ese pensamiento me asustaba. Otras noches imaginaba encontrar a alguien que me compartiera un vaso de vino después de un día largo, que me preguntara cómo me fue, que me guardara un plato porque sabía que llegaría tarde. Esos pensamientos me daban esperanza. Decidí inscribirme en un taller de cocina como forma de salir de mi zona de confort y, quién sabe, tal vez conocer a alguien con mis mismos intereses. El primer día de clases, el chef nos entregó delantales y nos dividió en parejas para hacer pasta fresca. A mi lado, una mujer de unos 30 años, con cabello rizado y sonrisa franca, se presentó como Ana. Comenzamos a conversar mientras amasábamos la harina. Me contó que era arquitecta, que también estaba sola después de una relación larga y que buscaba una distracción. Nos reímos de la cantidad de harina que terminaba en nuestras caras. Hice un chiste sobre mis habilidades para enrollar cables que no se traducían en habilidades para enrollar pasta. Ella se rió y noté que tenía un hoyuelo en la mejilla derecha. Al final del taller intercambiamos números para compartir recetas. Durante algunas semanas nos enviamos fotos de platillos que intentábamos. Un día Ana me invitó a una exposición de arte. Fui, caminamos por pasillos llenos de cuadros y esculturas. Hablamos de nuestros trabajos, de la ciudad, de nuestros miedos. Fue agradable. Pero en algún momento sentí una sombra. Era la sombra de mi matrimonio pasado, de mis dudas. Empecé a cuestionarme si estaba listo para abrir mi corazón. Le conté que estaba divorciado recientemente. Ella asintió comprensiva y me habló de su propia ruptura. No nos besamos esa noche. Nos abrazamos con calidez y prometimos vernos de nuevo. No sé a dónde irá esa relación, tal vez solo seamos amigos, pero me alegró descubrir que puedo conectar con alguien sin sentir culpa, sin sentir que estoy traicionando a una versión antigua de mí mismo. Mientras pasaba tiempo construyendo una nueva vida, Linda también seguía la suya. A veces, cuando hablábamos sobre logística de los niños, me comentaba proyectos escolares o anécdotas de su trabajo. Se veía más cansada, pero también más independiente. Un día me dijo, nunca me imaginé que podría cambiar la llanta del coche sola. Reí y le respondí, te dije que podías. Le contó a Rian y Sofie lo mismo. Se empezaron a sentir orgullosos de la fuerza de su mamá. Eso también me alegró. Quizá había dependido demasiado de mí porque yo la dejé. Ahora tenía la oportunidad de descubrir su propia capacidad. Era un aprendizaje para ambos. El divorcio se finalizó oficialmente un par de meses después de aquellas actualizaciones. Recibimos las últimas notificaciones legales. Hubo un momento, al firmar los papeles finales, en que sentí un puño cerrarse en mi estómago. Era la constatación de que la historia estaba cerrada de manera definitiva. Me permití un par de lágrimas en mi coche en el estacionamiento del juzgado. Luego respiré hondo y miré adelante. Era un capítulo cerrado, pero mi libro seguía. El tiempo tiene una forma curiosa de sanar. No lo hace borrando, sino permitiendo que lo doloroso se integre en tu narrativa de manera que ya no duela al tocarlo. Recuerdo la noche del sándwich y la utilizo como referencia. No para amargarme, sino para recordarme que mis necesidades importan. Me repito que no debo quedarme callado tanto tiempo. Me recuerdo que no puedo dar por hecho que alguien sabe lo que espero si no lo digo. Aprendí a tener conversaciones difíciles temprano, no cuando el resentimiento ya creció. Aprendí que las parejas deben estar dispuestas a escuchar y a ceder, que el amor no es estar de acuerdo en todo, sino negociar con respeto. Ahora, cuando veo parejas jóvenes, no asumo que están condenadas a mi mismo destino. Cada relación es única, con dinámicas y contextos distintos.
Pero sí tengo amigos que me vienen a pedir consejo cuando sienten que dan más de lo que reciben. Les digo que hablen, que no dejen acumular el silencio. Les cuento mi historia como ejemplo, no de fracaso, sino de aprendizaje. La relación con mis padres se fortaleció. Ellos vieron mi lucha, me apoyaron y también aprendieron conmigo. Mi mamá, en un intento de devolverme el cariño, comenzó a invitarme más a menudo. Algunas tardes me sienta a su lado para que le ayude a ordenar sus fotos en cajas. En una de esas encontré una foto mía de niño, sentado en el regazo de mi papá, sonriendo con un helado en la mano. Mi mamá me contó que en esa foto habíamos ido a la feria y que mi papá trabajaba turnos dobles para pagar la entrada. Siempre te ponía primero, me dijo. Escuchar eso me recordó el valor del sacrificio consciente, no forzado. Ryan y Sofie, por su parte, están creciendo. Ryan se está acercando a la adolescencia, con todo lo que eso implica. Me preguntó si podía llevarlo a su primer concierto de rock. Lo hice y cuando vi su cara iluminada con las luces del escenario, recordé mi propio primer concierto con mi tío. Sofie, más artística, me envía fotos de sus dibujos. Un día me dibujó a mí como un superhéroe con capa, sosteniendo una antena gigante. Me reí, pero también me emocioné. Para ella, sigo siendo alguien poderoso. A veces me preguntan, ¿seguirías ayudando a Linda y los niños si te pidieran algo grande? La respuesta es sí, con límites. No voy a ser su cajero automático. Pero si un día Ryan necesita apoyo para la universidad y está esforzándose, o si Sofie quiere ir a un campamento de arte y Linda no puede pagarlo sola, estaría dispuesto a contribuir dentro de mis posibilidades, porque mi cariño por ellos no se extinguió con el divorcio. Lo que desapareció fue la dinámica de explotación emocional. He aprendido a decir no sin sentirme el villano. Cuando Linda me pidió quedarse en mi departamento con los niños una semana mientras fumigaban el suyo, le dije que no era posible, pero que podía ayudarla a buscar un hotel económico. Antes habría dicho que sí, aunque me incomodara. Ahora sé que mi espacio y mi paz valen. La gente se adapta cuando escucha tus límites. No sé qué depara el futuro. Tal vez un día me case de nuevo, tal vez no. Lo que sí tengo claro es que mi medida de éxito en una relación no será la duración, sino la calidad del cariño. No quiero estar con alguien solo por costumbre. Quiero sentirme visto y valorado. Quiero ver y valorar a la otra persona. Quiero compartir risas, platos calientes guardados para después de un día largo y también responsabilidades y altibajos. Quiero un círculo de amor, no una línea recta donde siempre estoy al final. Escribo todo esto y me río de mi ingenuidad de hace años. Pensaba que el amor era suficiente, que con esfuerzo todo se resolvía. Ahora sé que el amor es la base, pero la comunicación, el respeto y la reciprocidad son los pilares. Sin ellos, cualquier estructura se derrumba. También sé que la vida no siempre es justa, que a veces das mucho y recibes poco. Cuando eso pase, es válido retirarse. No es abandono, es autocuidado. Así que si estás leyendo esto y te encuentras despertando de una relación que no te nutre, te entiendo. No estás loco ni sola. A veces la persona que amas no podrá darte lo que necesitas, y eso duele, pero no significa que tus necesidades estén mal. Aprende a distinguir entre ser egoísta y tener autoestima. Cuidarte no es egoísta, pedir respeto no es exigir demasiado. Decir basta no es traicionar a nadie, es honrarte, y cuando te honras te abres la puerta a un futuro mejor, aunque al principio duela. Gracias por acompañarme en este viaje largo, lleno de detalles y emociones. Compartir mi historia no solo me libera, sino que espero que sirva a otros. Porque la vida, con todo y sus giros inesperados, se vuelve más llevadera cuando la contamos y encontramos eco en otros corazones.